Bendiciones para todos mis amados. Hoy domingo 22 de agosto del año 2021. Soy la profeta Mildred Somata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Y es que nuestro Padre Celestial, cuando desata una palabra sobre nuestra vida, se cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. El libro de los Salmos, el Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En pocas palabras, el Señor está diciéndonos ahí, el Señor llevará a feliz término su acción a nuestro favor. El Señor, por medio de su amor, lo va a culminar y no va a dejar nada incompleto de lo que Él ha comenzado. Porque Dios va a cumplir en nosotros eso que Él tiene pensado hacer. Lo que Dios determinó para nuestra vida, Dios lo va a cumplir. Dice el libro de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que antes de que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, antes de que usted y yo naciéramos, ya nuestro Padre Celestial nos había creado ¿para qué? Para buenas obras, y Él las predestinó de antemano, antes de que nosotros naciéramos. Él nos había marcado, Él nos escogió, nos marcó y con un propósito. Ahora fíjense usted algo que es muy interesante. Dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí no dice Jehová va a cumplir el propósito tuyo, ni el propósito mío, ni el sueño mío, ni el sueño tuyo. No. Él dice, cumplirá su propósito, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que Dios quiere. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios piensa. ¿Ok? Recuerde algo, que los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Dice el libro de Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ok? O sea, que nuestro Padre Celestial ya tiene determinado lo que va a hacer con nosotros. Tiene un propósito. Tú tienes un propósito en esta vida. ¿Ok? Y no es tu propósito, es el propósito de Dios. Por eso dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque a pesar de que el salmista se sentía angustiado, perseguida, se sentía en una situación como emboscado, él sabía que lo que iba a acontecer en su vida era de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Yo le estoy hablando a gente en esta mañana entendida en los tiempos. Gente que tal vez me dice, ay pastora, yo me siento como desilusionado, me siento como angustiado, pero yo no sé qué me está pasando. Pero yo te vengo a decir, Jehová va a cumplir su propósito en ti. El salmista David, aún en medio de sus angustias, aún en medio de verse rodeado de enemigos y sobre todo de la sombra de muerte, estaba seguro de que el Señor iba a cumplir su propósito en él. El propósito no de David, sino del Dios mismo. Es por ello que dice que aunque el Señor, mire hermano, estaba allí con él sabía que iba a extender su mano a su diestra y lo iba a salvar. Y qué interesante es saber que usted, en medio de la circunstancia, Dios está con nosotros. Qué interesante es ver cuántos de nosotros hemos deseado tal vez decir, bueno, yo quiero salir corriendo, yo me quiero morir, o tal vez usted se siente desilusionado de la vida, o quizás yo le estoy hablando a gente que dice, pastora, yo no sé ni cuál es el propósito de mi vida, yo no sé para qué Dios me trajo aquí. Tal vez usted se ha enojado con Dios, se ha molestado con Dios y dice, pero es que yo no sé, yo veo que la gente, todo el mundo tiene algo por el cual caminar, por el cual vivir, por el cual luchar, y yo no sé ni cuál es mi propósito. Tal vez yo le estoy hablando a gente en esta mañana que dice, pastora, yo no sé ni para qué nací, pero yo te vengo a decir hoy, Jehová tiene un propósito contigo y no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, no es por donde tú quieres caminar. Él te predestinó para cosas grandes, para que anduviéramos en ella, ¿ok? Entonces usted tiene que saber que el propósito de Dios es diferente totalmente al propósito nuestro, ¿ok? Es totalmente diferente. Y el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir a la perfección, a lo que Él ha determinado. Y usted me dirá, pastora, pero es que yo le veo que a la gente le sale todo bien, entonces porque está metido en su propósito. No necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente porque a una persona le salga todo bien está metido en el propósito. Yo creo que es al contrario.
Cuando usted entre en el propósito de lo cual Dios quiere para usted, usted va a empezar a agarrar tanganazo, usted va a empezar a agarrar duro golpe. Si no, pregúntele a José. José entró en el propósito que Dios quería, y en el momento que José entra en el propósito de lo que Dios le había mostrado que iba a hacer con él, ¿qué pasó? Sus hermanos le agarraron y le robaron la túnica, luego lo metieron en una cisterna, lo venden como esclavo, queda allí en la casa de Potifar. La mujer de Potifar la agarra con él sale corriendo, lo meten a la cárcel. 13 años duró José en la cárcel, y dice la palabra, y Jehová estaba con él, pero se estaba cumpliendo el propósito con el cual Dios había llevado a José a la cárcel. Tal vez tú me estás diciendo ahora, pastora, yo estoy en cautiverio, yo estoy presa, pero es parte del propósito que Dios quiere hacer contigo, es parte de lo que Dios va a levantarte. Si José no hubiese pasado por todo eso, José no hubiese llegado a ser el segundo después del rey. Era necesario la cárcel, era necesario estar en esa circunstancia, era necesario, ¿verdad? El copero se olvida de él, toda la cantidad de cosas que tuvo que vivir José. ¿Por qué? Porque todo eso estaba dentro del propósito. Por eso, cuando estamos metidos dentro del propósito de Dios, no es que todo va a ser color de rosa, no. Si no, pregúntele a José. Van a venir circunstancias, van a venir tribulaciones, y es necesario, porque ahí Dios va a formar nuestro carácter, ahí Dios nos va a moldear. Si Dios te quisiera todo color de rosa, no te saca de la zona de confort. En la ciudad, en el país donde estás comodito, pero Dios te saca porque el propósito de Él es diferente al nuestro. A lo mejor tú piensas que el propósito de Dios es estar todos en familia ahí apachugaditos, y Dios te dice, no, mi propósito no es eso, mi propósito es que tú crezcas. Entonces el Señor permitió todo esto en la vida de José. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para que aprendiera a caminar dependiendo de Él. Entonces Dios va a cumplir el propósito de Él en nuestra vida, va a cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Y la vida cristiana no es fácil, y tenemos que pagar el precio de estar en ella. Mire, hermano, ese ejemplo de José. Dios tenía un propósito para su vida. Sin embargo, miramos que los acontecimientos antes de que se cumpliera ese propósito eran terriblemente desalentadores. Ok, es más, déjeme decirle que en ese proceso de cumplir el propósito divino de José lo ignoraban. Tuvieron que pasar muchos años. Mire, para ser preciso, 13 años. José comprendió ese propósito, y antes de ello, nosotros vemos en Génesis 37:20 que sus hermanos habían decidido matarle. Sin embargo, Rubén lo libró. Ok, usted me dirá, pero fue el Rubén que lo libró. No, fue Dios por medio de Rubén que lo libró, porque tenía un propósito. ¿Tú crees que si Dios te dejó libre de ese COVID, te libró del COVID, es para qué? ¿Para que tú sigas en lo mismo? No, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y lo va a cumplir. Así como él dice la palabra en el libro de Génesis 45:5, que José le dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No fue fácil la vida de José. Dios no le facilitó todo. Sin embargo, Dios estuvo con él en cada momento, en cada proceso. Todo lo que tú estás viviendo te está llevando a que vayas al propósito. Esas circunstancias terribles, esas situaciones fuertes, Dios las está permitiendo para que tú vayas al propósito. Dios también tenía un propósito con Moisés. Dios lo había escogido desde antes de que naciera para ser libertador de sus hermanos los hebreos. Y el diablo sabía perfectamente que se iba a iniciar esa obra redentora de la humanidad. Y por eso el rey de Egipto habló a las parteras que asistían a los hebreas, y le dijo que tenían que matar a todos los varones que nacieran. Pero también, hermano, Dios tenía ese propósito, ¿ok? Y Dios utiliza a quien quería matarle para que lo criara. Porque así es Dios. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Moisés, en ese propósito, en ese proceso de cumplir su propósito eterno, comete errores. Mire, asesina en Egipto. También, Moisés se sentía así como mal, pero era el propósito de Dios. Dios tiene que llevarnos a nosotros a otro nivel, y por eso permite circunstancias. Vamos
vamos a cometer errores, pero cuando usted esté en el propósito, mire, Dios lo va a ir moldeando, lo va a ir llevando, lo va a ir volviendo. Y Moisés terminó yendo, ¿para qué? Para hablarle al faraón, para hacer la tarea que Dios le había mandado y Dios le había determinado. Todos y cada uno de nosotros, es decir, Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Dios tiene un propósito con nosotros y lo va a cumplir. Lo hizo con Daniel, lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Sadrach, lo hizo con Mesac, con Abednego. Todos los hombres de Dios que tenían propósito de Dios vivieron circunstancias. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque el salmista sabía que Jehová iba a cumplir su propósito. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en esta mañana, pero a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, yo te vengo a decir de parte de Dios: Jehová va a cumplir su propósito en ti. Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. No importa lo que tú estás viviendo, ya Él determinó un llamado para ti, Él lo va a cumplir. Tú lo que tienes que hacer es dejarte guiar, dejarte moldear, dejar de quejarte, empezar a darle gracias a Dios, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Así como el Señor cumplió el propósito con Jesús y padeció y vivió circunstancias tremendas y vivió situaciones, así el Señor nos dice: yo voy a cumplir el propósito en ti. Ese propósito tal vez te ha tenido que separar de tu casa, de tu nación, tal vez te ha tenido que separar de la gente que ama, pero el propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir hoy, mañana o el mes que viene, pero el año que viene o cualquier tiempo, pero lo va a cumplir, porque Jehová jamás defrauda. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a que tú, Padre de la gloria, te muestres y te reveles a nuestra vida, para que cumplas tu propósito en nosotros y no nosotros, Padre, estemos, Padre, como el tamo que golpea el viento de un lado a otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.